Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Timoteo Zambrano, coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática y además dirigente del Partido Nuevo Tiempo. ¿Cómo te va? Y dirigente estudiantil del siglo pasado también, Bueno, Timoteo, igual que yo. éramos. En aquella época, bueno, sí. Bueno, fuimos miembro del Consejo Universitario. Sí, no, así es, hace unos cuantos años. Timoteo, gracias por venir al programa. Gracias a ti. Y bueno, me gustaría comenzar por un tema que te es muy cercano, que es el de la observación internacional o del acompañamiento internacional para este proceso electoral del día 6 de diciembre. ¿Qué ha pasado con el acompañamiento de UNASUR? ¿Qué noticias tienen ustedes? ¿Qué información han recibido? Porque hasta ahora no se ha concretado pues la llegada de esa misión de UNASUR a Venezuela. Bueno, creo que es pertinente hacer una aclaratoria, ¿no? El acompañamiento no existe en nuestra legislación electoral. Te digo que no existe porque la ley orgánica del Poder Electoral es muy clara, habla es de observación, no habla de acompañamiento. Y claro, te remite una ley y quizás el Consejo se ha abrogado por la vía de un reglamento, cambiar los términos que establece la ley, entonces acuñó el término acompañamiento, que no es otra cosa que la persona llega en el día antes, están, no sé, 48 horas en el país y se van. Ese no es el sentido de la ley orgánica. Por lo tanto, nosotros aspiramos que en una próxima legislatura vamos a elaborar la ley sobre observación internacional. Es decir, habrá una ley a futuro y esperemos que el próximo proceso electoral en Venezuela, que es el próximo año, para los gobernadores y los legisladores regionales, tengamos una ley de observación, tanto en el ámbito externo como en el ámbito interno. Bueno, lamentablemente, Vladimir, el gobierno se ha empantanado con el tema de la observación internacional. Y te digo eso porque ha buscado de tal forma un jefe de misión por la vía de UNASUR que esté, que calce lo que ellos quieren. Y resulta que eso no es posible. La región está absolutamente polarizada también. No es fácil conseguir, en los términos que ellos quieren, que UNASUR tenga un jefe de misión para la observación de parte de UNASUR. Y ahí el conflicto, ahí la diferencia. Han existido varios posibles jefes de misión y bueno, y no ha ocurrido. Hoy en día estamos lamentablemente en las puertas en que UNASUR no tenga misión de observación, entre otras razones, porque los países tienen la preocupación que al no venir esa misión el 14 de octubre como estaba prevista, bueno, los tiempos son muy pequeños, muy cortos para tener una observación que de alguna manera tenga un nivel técnico mínimo aceptable posible. Eso hasta ahora no avisoramos que haya una decisión pronta de UNASUR. ¿Y qué implicaciones tendría, por ejemplo, que no viniera UNASUR a Venezuela? Bueno, la comunidad internacional siempre quiere tener en países de alta conflictividad y alta polarización los ojos de una observación que le dé a ellos medianamente la confianza en el resultado electoral. Y aguas adentro siempre la observación genera confianza en el elector, en su participación electoral, aumenta la participación electoral. Creo que además, ya haciendo abstracción de UNASUR, te digo lo siguiente, pienso que la observación en esta oportunidad, Vladimir, tiene dos objetivos centrales a nuestro juicio. ¿Cuál es el primero? Con una observación aceptable por ambas partes, que para nosotros es importante que esté y es fundamental que esté la OEA y esté Naciones Unidas y la Unión Europea, además de que esté lo que ha dicho el propio gobierno. Pero eso no parece factible. Bueno, uno no sabe todavía, ¿no? Tú sabes que todavía faltan días, ¿no? Todavía de la situación crítica que estamos viendo con el tema de la observación de UNASUR, pueden surgir a lo mejor algún momento importante, yo creo que UNASUR solo ya no puede, pero a lo mejor se requiere que participe algún otro organismo internacional y hacer algo como conjunto. Yo creo que Ahora, si es tarde para UNASUR, sería tarde también para otro organismo. Claro, pero
pudiéramos tener a lo mejor una observación que tenga, como te decía, que llene unos mínimos en cuanto al elemento técnico. Yo creo que si hay una cuestión de esa naturaleza, nosotros pudiéramos contribuir con lo que avisoramos que debe ser, como creemos que debe ser una observación. Pero te quería decir algo que para mí, para nosotros es muy importante. Lo importante en este momento es lograr, y eso es lo que hemos venido nosotros sosteniendo con la observación ante la comunidad internacional, un clima electoral suficiente, un clima electoral que nos permita llegar al 6 sin mayores inconvenientes. Y eso pasa por no solamente tener una observación que sea competente, sino también ver cómo íbamos desescalando el conflicto político. Bueno, tenemos la situación que tenemos. Ahora, seguimos sosteniendo la necesidad de tener una observación que ayude a mantener ese clima y lograr llegar al 6 de diciembre. Pero es que es imprescindible, es fundamental que tengamos la aceptación de un resultado ambas partes. Y por eso una observación que tenga un buen jefe de misión, un jefe de misión que tenga la autoridad suficiente, que pueda con ambas partes lograr esa aceptación de ese resultado. Ahora, un resultado, es a partir de allí. Timoteo, pero un resultado electoral aceptado por las dos partes depende de que venga una observación internacional. No, pero ayuda muchísimo. No te olvides que en Venezuela la utilización desproporcionada del poder por parte del gobierno es lo que hace dudar del proceso electoral. Nosotros nunca decimos que en cuanto a la emisión del voto y la papeleta, eso las auditorías lo han dado sin problema. Es en el proceso cómo se hace un uso abusivo de los recursos del Estado. Ese es un problema serio, importante, ¿no? Entonces, pero fíjate tú, Vladimir, lo importante es tener un jefe de misión con peso, con autoridad internacional, para el día después. Eso es importante. Si nosotros tenemos un resultado electoral que ambas partes aceptemos, eso nos va a dar a nosotros, o le va a dar al país estabilidad y gobernabilidad hacia adelante. Es decir, yo creo que el día después tiene mucho que ver en cómo terminamos aceptando todos el resultado de ese día. Ahora, ese es un resultado que obviamente nosotros estamos cumpliendo con todo lo que establece la normativa electoral en esa materia y vamos a seguir por ese camino. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno, te dejo esta pregunta, Timoteo. La Mesa de la Unidad Democrática, por su parte, por su cuenta, va a tener observadores internacionales independientemente de lo que venga por la vía de UNASUR. Vamos a hablar de eso al retorno. Ya venimos con Timoteo Zambrano. Bueno, y continuamos con Timoteo Zambrano, quien es el coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Timoteo, te deja una pregunta con respecto a la observación. ¿La MUD va a tener sus propios mecanismos de observación internacional? Sí. ¿Va a traer sus propios observadores o acompañantes? No, nosotros le hemos solicitado ya en una comunicación al Consejo Nacional Electoral que nos acrediten a 500 observadores. ¿Y qué les ha dicho el CNE? De acuerdo a lo que establece la propia Ley Orgánica del Poder Electoral en su artículo 33, son observadores. No hemos tenido respuesta hasta ahora, presumo que la tendremos en los próximos días. Y ellos estarán en un corredor electoral que la mesa está definiendo para que puedan observar este proceso. Ahora, si el observador oficial, digamos, es la UNASUR, ¿qué rol cumplirían estos observadores que trae la MUD? No, ellos van en el marco precisamente de los estándares internacionales más lo que significa nuestro sistema electoral, porque nuestro sistema tiene sus particularidades. Bueno, ellos van a observar y cotejaremos esa observación, ¿no? Nosotros aspiramos que el Consejo pueda acreditarnos lo que le estamos solicitando y tener finalmente unos invitados que puedan ayudar en este proceso tan importante. ¿Y esos invitados van a declarar, por ejemplo, si notan una irregularidad, van a declararla, van a denunciarla? Si ven algo que no les guste, van a bueno, ellos van a transmitir lo que ellos van viendo. Lo van a transmitir a un centro que vamos a tener y este centro hará los reclamos que tenga que hacer. Ahora, Timoteo, también en días recientes, el domingo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral dio unas declaraciones sobre todos estos temas.
incluso hacía alusión a los expresidentes y a las observaciones que ellos han hecho sobre el proceso, diciendo que los expresidentes no tienen real conocimiento de cómo es el proceso electoral en Venezuela, ni nuestra legislación, ni el proceso de observación. Bueno, esos expresidentes son latinoamericanos, han estado aquí en distintas oportunidades. ¿Vienen en ese Yo grupo creo- que ustedes proponen? Vamos a invitar a un grupo importante de expresidentes, estamos en este momento cursando esas invitaciones, esperemos que lleguen un número importante. Pero creo que además conocen muchísimo más del sistema electoral venezolano como latinoamericanos que son, que Rusia, por ejemplo, que el Consejo Nacional Electoral ha invitado a observadores rusos o acompañantes rusos, a los indios, a la India, a Filipinas. Bueno, no sé, no me imagino, quisiera imaginarme cómo será la observación de ellos, porque son sistemas políticos totalmente distintos, son, bueno, o sea, yo creo que nada que ver con nuestra cultura. Descalificar a cualquiera que venga, mira, nosotros no descalificamos a nadie que venga, ¿no? Yo veo difícil una observación o un acompañamiento por parte de estos países, lo veo complicado culturalmente, desde el punto de vista del sistema electoral, lo veo difícil, pero yo no lo descalifico. Si vienen, vienen. A mí me parece que un proceso electoral, cuanto mayor número de observadores puedan estar, para mí es mejor. Ahora, descalificar tan olímpicamente como está haciendo la presidenta, a mí me parece que eso es un error. Yo creo que eso no ayuda en crear un clima electoral. Es que el grave problema que estamos teniendo en Venezuela en este momento, Vladimir, para llegar al 6 de diciembre, es que las declaraciones tanto del gobierno como de la presidenta del CNE no ayudan al clima electoral suficiente, ideal para llegar a ese proceso. Entonces ese es un tema que tienen que mirar de otra perspectiva. Yo creo que, por ejemplo, para nosotros UNASUR, bueno, UNASUR es de la región, puedo tener mis diferencias, pero fíjate tú que UNASUR, con todas las recomendaciones que le hemos hecho a UNASUR, en teoría tenía que estar aquí el 14 de octubre y no ha estado. Y luego el gobierno, no el Consejo, bueno, boicotea todo lo que está planteando UNASUR en términos de la jefatura. Ahora, ¿es real ese veto del gobierno de Venezuela? ¿Ustedes tienen confirmación de ese supuesto veto del gobierno de Venezuela a Nelson Jovín, que es presidente del Tribunal? Bueno, lo que yo Electoral tengo de Brasil? entendido, a mí no me ha llamado el secretario Samper ni nada en particular para decirme esto fue así. Lo que sí es que el gobierno venezolano propuso a un argentino para que fuera el jefe de la misión. Ya eso es una manera de vetar al brasileño. Y además que creemos que el brasileño tenía, yo no lo conozco, pero por su currículum tenía credenciales suficientes como para estar aquí. Pero bueno, si hubiesen decidido sobre el otro o sobre otro más, mira, es cuestión de que resuelvan. Es cuestión que tengamos también la participación de los tribunales electorales. Pero es que por donde va esto es muy grave, porque entiendo que hay ya comunicación ante UNASUR, ante el secretario general, que dice que, vista la situación que se está viviendo en este momento en UNASUR, hace como muy difícil que estos gobiernos puedan participar. En caso del gobierno de Uruguay, entiendo que... Bueno, Uruguay ya, bueno, y ahí es muy delicado porque Uruguay preside el Consejo Electoral de UNASUR y además son los Tiene la presidencia pro tempore tempore de UNASUR. Entonces, bueno, hay una situación ahí complicada. Por eso te decía que UNASUR solo en este momento, creo yo, humildemente, no soporta solo un tipo de observación o acompañamiento como ellos lo quieren hacer. Creo que no están en condiciones en este momento por esta situación que se está dando en el seno de la organización. Quizás con la ayuda, con la incorporación de Naciones Unidas, digo yo, o la OEA, pudieran reflotar un tipo de observación. Sin embargo, el gobierno venezolano no acepta la OEA. Bueno, Y el CNE tampoco. Bueno, es una crisis que hay. Y en medio de la crisis, bueno, ahí surgen soluciones, ¿no? Habría que ver, pues, qué solución finalmente se tiene, porque lo que me parece difícil es que no esté ni UNASUR ni nadie. O sea, lo veo como complicado para el gobierno ante la comunidad internacional. Eso imagínate, yo creo que eso tendría otras consecuencias, ¿no? En la comunidad internacional. ¿Y ustedes no han conversado con el gobierno a través de un interlocutor para buscar
consenso en torno al nombre de la persona que dirija. Pero fíjate que, nosotros en la carta que te comentaba que le dirigimos a Tibisay Lucena, que le dirigimos a Tibisay Lucena en el mes de septiembre, le solicitamos, aparte de la observación de los multilaterales, le hacíamos un segundo planteamiento. Convoque usted, que creemos que ese es el papel de Tibisay Lucena o de cualquiera que esté presidiendo el Consejo. Convoque usted a las partes en pugna, Mesa de la Unión Democrática y PSV, para definir los términos de la observación. Eso es lo que tiene que ocurrir o debe ocurrir. Ella no se puede abrogar porque no lo dice la ley, en que ella decide qué tipo de observación hay. No lo dice la ley. Lo que le dice la ley, el artículo 33, es que ella acreditará. Bueno, pero no que ella designará. Entonces, lo lógico sería que ambos partidos o ambas tendencias, que son la mayoría en pugna, decidan cuáles los términos en que debemos tener una observación. ¿Y qué hace el Consejo Nacional Electoral en ese caso? Bueno, un facilitador de esa conversación de ambos. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si finalmente... Bueno, y eso está abierto. Oye, Clemente, nosotros seguimos con esa propuesta abierta. No nos ha respondido el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que nos responda y ojalá que convoque ante la crisis que tiene UNASUR en este momento y ante la posibilidad que aquí no haya ningún tipo de observación a nivel internacional. Bueno, esa es una forma en que se puede superar, como bien tú lo decías, bueno, ahí ambas partes pueden explorar algunos nombres y pueden hacer una sugerencia para que eso sea llevado al seno, por ejemplo, en este caso de UNASUR, o al seno de la OEA, o al seno de Naciones Unidas o de la Unión Europea. Tenemos que hacer una pausa, Timoteo. Al retorno seguiremos conversando sobre estos temas. Decía la rectora Tibisay Lucena, la presidenta del CNE, que el no haber firmado el acuerdo de reconocimiento de los resultados forma parte de la estrategia electoral de la Mesa de la Unidad Democrática. Vamos a hablar de eso y lo seguimos emparentando con el asunto de la observación y otros temas de interés político nacional. Ya venimos con Timoteo Zambrano. Bueno, continuamos con Timoteo Zambrano. Timoteo, ¿es parte de una estrategia electoral la MUD no haber firmado el acuerdo de reconocimiento de los resultados tal y como lo ha dicho la presidenta del CNE? Tú sabes que en cada elección tengo que responder esa pregunta. A lo largo de estos 16 años, el gobierno siempre en elecciones lanza dos propuestas. Este año, en esta oportunidad hasta ahora no ha lanzado una de esas propuestas. Una es aceptar el resultado electoral en un documento. Y la otra es sobre la paz, ¿no? Contra la violencia. Y por cierto, los documentos son igualitos, si cambias la fecha y los candidatos o si presidencial, entonces cambia eso. Nosotros le hicimos una contrapropuesta al gobierno, que siempre la hacemos, por cierto. En esa propuesta que consignamos ante el CNE, una propuesta de 12 puntos, ¿no? Y el CNE le admite al gobierno todas sus propuestas. Y a nosotros no nos admite 6, 7, 8 de esas propuestas. Entre esas, una importante era lo de la observación internacional. Entonces, bueno, nosotros seguimos observando y cumpliendo con lo que establece la normativa electoral. Eso, es decir, milimétricamente, nosotros no nos podemos dar el lujo de fallar en una. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la paridad de género 60-40, bueno, milimétricamente, mucho más, tenemos más o menos el 70%. Porque tú estás viendo, pues a Vecchio lo sacaron de la lista de manera ilegal. En el caso de Vecchio, por nombrarte uno. Pero en el caso de Rosales, lo inhabilitaron apenas se enteraron que iba a encabezar la plancha por el Estado Zulia. Por darte dos ejemplos muy rápidos. Saben que nosotros eso estamos cumpliendo con la normativa. Le hemos propuesto al Consejo, mire, cómo no, seguimos cumpliendo con la normativa, si quieren que firmemos, pero incorporen la observación internacional, porque eso le da confianza al proceso, le da credibilidad, genera mayores niveles de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Consejo sencillamente no aceptó ninguna de esas propuestas nuestras. Así que de nuestro lado no es un tema de campaña, yo creo que es del gobierno un tema de campaña. Ustedes también estaban planteando la incorporación de la Unión Europea a la observación electoral. Sí. Pero tú criticabas hace poco o cuestionabas que se estuviera invitando a los rusos, a los indios, ¿no? No, yo no los cuestiono como que no vengan. Me parece que los rusos, no sé,
O sea, yo digo por un tema cultural. ¿Y pero por les qué juro, sí no, porque te voy a franceses o los explicar, españoles o lo los voy a italianos? explicar. La Unión Europea tiene una tradición de observación electoral en Venezuela. Yo te puedo decir que la observación del 2006, que fue conjunta, para no hablarte del 2004, pero también te puedo hablar la del 2004, la del referéndum, pero la del 2006 fue conjunto con la Organización de Estados Americanos, fue una observación enmarcada en los estándares internacionales que fue excelente. En el 2004 fue gracias a la Unión Europea, por cierto, porque quien pone esos recursos para la observación del 2004, que se lo entrega a la OEA, fue la Unión Europea. Y eso fue gracias a una gestión que nosotros hicimos de la mesa de negociación de acuerdo en aquella oportunidad. También que ahí hay una tradición, pues, ¿no? Se adecúan perfectamente a los estándares y además, por una parte la OEA tiene un poco más de 200 procesos electorales observados, pero por cierto también, tengo que decirlo, en situaciones de crisis política enorme como Nicaragua, por darte un ejemplo, o El Salvador o Guatemala, de tal manera que ahí hay una gran experticia que no tiene ni Rusia, ni la India, ni Filipinas. Lo mismo la Unión Europea tiene en África, en América Latina, en la misma Europa. Es decir, hay una gran experiencia que es bueno aprovecharla. Isabel Lucena también ha dicho que ni ha habido ni habrá fraude. Bueno, yo no voy a entrar, mira, Vladimir, déjame reflexionar sobre eso. Yo no voy a entrar a polarizar ese tema. Para nosotros la visión de fraude es una visión totalmente distinta. Para nosotros lo complicado del proceso electoral venezolano es lo continuo de una acción por parte del Ejecutivo, del aprovechamiento y el uso abusivo del Estado. Eso para nosotros puede ser una manera de fraude, eso puede ser fraudulento. Si tú no puedes usar toda la potencia que significa tener el gobierno para aprovecharte de un proceso electoral de cambiar ese resultado. Si tú tienes 7 millones de afiliados a las misiones y usas eso como un arma política, bueno, eso es fraudulento, eso es un fraude a la ley. Es decir, lo llevo al otro plano. No hay igualdad de condiciones. Entonces, no hay transparencia, porque no puede ser transparente cuando llegan todos los carros, todos los vehículos rotulados con PDVSA llevando gente, o usas a los militares para buscar electores en sus casas. Eso ocurre, eso está en los informes, eso es lo que no les gusta, eso está en el informe de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Eso ocurrió en el referéndum y ocurrió en el 2006, de donde está suficientemente documentado incluso por el Centro Carter. Entonces, esa es una manera, eso por ejemplo para mí es un fraude a la ley. Ahora, decirte, donde ella solo se queda, bueno, coincide la papeleta con lo que el elector marca, bueno, sí, eso yo no te voy a decir. Pero, ¿cómo se puede llamar, por ejemplo, cuando en las elecciones de Capriles y Maduro aparecen casi 1 millón de votos asistidos? Casi 1 millón, porque fueron 990 y tantos votos asistidos, y Capriles pierde por 200.000. Entonces, ¿cómo es lo de los asistidos? ¿Cómo es el voto asistido? Bueno, eso fue una votación absolutamente cuestionada por toda la gente que estaba en las mesas. Entonces, esos son temas, pues, ¿no? El sistema electoral como tal, en estricto senso, es un sistema que yo creo que funciona, pero lo que haces alrededor del sistema es lo que es reprobable y cuestionable, no solamente por nosotros, eso ha ocurrido en el 2004, 2006 y para decir la misma organización, el mismo Centro Carter. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que comentara una afirmación que hizo el gobernador del estado de Aragua, Tarek El-Aissami, cuando se le preguntó, yo le pregunté el viernes pasado sobre si ellos veían la posibilidad o tenían algún temor de que se produjeran hechos de violencia antes o después de las elecciones o durante las elecciones, y él manifestaba que sí, que tienen ese temor de que pueda ocurrir violencia. Bueno, vamos a ver qué dice Timoteo Zambrano al retorno. Ya venimos. Bueno, y continuamos con Timoteo Zambrano, coordinador internacional de la Mesa de la Unidad Democrática. Timoteo, ¿hay peligro de violencia en estas elecciones?
Bueno, esperemos que no. De nuestra parte tenemos un solo objetivo. El objetivo es el 6 de diciembre. ¿Sabes que yo le preguntaba a Tarek Laizaga si el chavismo estaría dispuesto a firmar un documento comprometiéndose a no incurrir en actos violentos? O sea, y lo mismo te lo pregunto a ti, porque me decía, esa pregunta se la tienes que hacer a la MUT. No, pero es que mira, Vladimir, nosotros no tenemos inconveniente lo hemos firmado en el pasado. En el 2002, que era una situación mucho más crítica, firmamos 3 documentos de eso. Y lo consagramos en los acuerdos del 29 de mayo del 2003. ¿Qué pasó con eso? El gobierno nunca cumplió ningún acuerdo. De tal manera que ya eso, para nosotros eso es clavo pasado, ya lo hemos firmado, está acordado, ¿no? En esos acuerdos del 29 de mayo, eso es un tema resuelto. Pero no ves ese peligro. Yo no veo ese peligro. De parte de nosotros, mira, nosotros estamos concentrados en ganar el 6 de diciembre. Esa es la ruta que nosotros hemos escogido, la ruta democrática. Es una ruta más larga, más incomprendida, más complicada. Pero lo que nosotros buscamos que surja de esa ruta es que sea sostenible en el tiempo. Entonces tenemos una visión muy clara en la ruta democrática. Por eso, cuando hablamos de observación, es una observación que va más allá solo del hecho electoral en sí mismo, sino que la observación tiene unas implicaciones de estabilidad y gobernabilidad después del 6. La violencia, bueno, el gobierno lo que tiene que estar es generando un clima electoral que hasta ahora se niega a generarlo. Yo creo que el gobierno no está generando el clima electoral necesario. Por eso le hemos hecho ese llamado. Cuando le decimos al Consejo Nacional Electoral, mire, llame a las partes para definir los términos de una observación, es porque esto está sobre la mesa y el Consejo no hace nada, ni siquiera responde las cartas, las comunicaciones, que son una cosa absurda, así por elemental educación y obligación debería responderla. Vamos a leer algunos mensajes de la audiencia por aquí en el Twitter, ¿no? Carmen Riz dice, gracias a tu generosidad, Vladimir, el gobernador de Agua, con una silla roja a mi madre, Dios te bendiga. Bueno, gracias al gobernador del Agua, ¿no? Yo lo que hice fue transmitir el mensaje que tú enviaste, Carmen. Milagro Chirino, por favor. Nadie dice nada de las remesas de los estudiantes en el exterior. Robert Rivero. Esos grupos de chavistas que se votan a los diputados de la oposición cuando tienen la palabra, ¿es legal? Ricardo Lex, que se respete la decisión de un pueblo es más que suficiente. Omar Marcano, creo que el señor Zambrano cantinflea con la observación, no necesitamos OEA para aceptar los resultados, creo que le falta voto. Edwin Morales, permitir observación internacional no quita soberanía ni obstaculiza el proceso, lo que sí quita es credibilidad. Sí, estoy de acuerdo. Y no, al revés, nos sobran votos. Tenemos muchos votos. Nosotros vamos a ganar en lo más conservador, estamos hablando. Lo que se discute es si tenemos los 2 tercios o no. Es la mayoría calificada o no. O sea, ¿tú sientes que la MUT tiene el triunfo en el bolsillo? Bueno, no en el bolsillo, porque hasta que no se cuente el último voto, pero entramos a un proceso con unas condiciones desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de la opción de victoria superior al gobierno. Yo creo que el gobierno está caminando hacia el 6 en muleta, creo. Muy difícil la situación que tiene el gobierno. Torniel Electric D1 dice, los observadores internacionales son muy importantes para la credibilidad de las elecciones y la paz del país. Ajá. Bueno, porque ahí está lo que te decía, una observación en que ambas partes, por eso regreso a la propuesta nuestra, en que el Consejo como facilitador debería llamar a ambas partes para ponernos de acuerdo en los términos de la observación. ¿Por qué? Porque al final ese resultado admitido por las 2 partes, con una observación potente, una observación con autoridad, te va a permitir transitar lo que viene en estabilidad. Eso yo creo que es muy importante. A mí me parece que el PO es demasiado importante. Eso no está claro cuál es la visión que tienen otros factores más allá de la oposición sobre cómo abordar lo que viene después del 6. Mira, el Partido Nuevo Tiempo aprobó una resolución solicitándole a Manuel Rosales que se viniera a Venezuela. Manuel Rosales vino a Venezuela y está detenido actualmente. ¿Hicieron un mal cálculo ustedes? No, mal cálculo no. Lo que no tenía que haber existido era la cárcel para Manuel Rosales, porque lo que tenía era un mandato de conducción, es decir, presentarse a un tribunal.
Él cuando sale de Venezuela no sale con ninguna, no me dio una medida previa que se pueda decir que él se fue huyendo de una medida. Él no tenía ninguna medida cuando sale de Venezuela, teníamos la certeza, porque teníamos la copia de lo que iba a ser su sentencia y el lugar de reclusión, que era la planta. De esta manera que no es aceptable lo que ha hecho el gobierno de meterlo preso, porque no tenían por qué haberlo puesto preso. Él tenía que sencillamente presentarse al tribunal. Ahora, desde el punto de vista político, ¿tuvo utilidad muy ese importante, paso? claro, muy importante. Primero, bueno, el liderazgo de Manuel, que se expresa en el país y particularmente también en el Zulia. Te puedo dar más o menos una idea de cómo está eso en este momento. Si para ese momento estábamos ganando 9, sacábamos 9 parlamentarios, estamos en 14, de acuerdo a los últimos trackings que hemos hecho. En el Zulia. En el Zulia, es decir, de tal manera que impacta, pero además dentro del partido, en la geografía nacional, bueno, la activación de todos nuestros cuadros ha sido demasiado importante. De manera que sí hay una utilidad política, y yo diría la más importante. No es posible un triunfo nacional que no cuenten con una resonante victoria en el estado Zulia. Eso es el 13-14% de la población electoral. Pero además, no hay duda que él viene a contribuir, viene a ayudar, yo diría que moraliza muchísimo la lucha democrática en la Venezuela que estamos transitando y que estamos viendo hoy. Black Panther dice, entiendo su ansiedad y desespero por recuperar sus privilegios y negocios, pero ¿por qué no lo hacen por la vía democrática? Eso se lo está diciendo el gobierno, ¿no? Bueno, lo estoy Bueno, leyendo. eso no es con nosotros, eso será con el gobierno que tiene el gobierno, ¿no? Aquí dice Yolmar Ramírez, la oposición venezolana debería evolucionar y dejar ese tipo de política de solo ver lo malo. Ya Venezuela cambió para siempre. No, al revés, lo que estamos es tratando de que se mejore lo que no está bien. Aquí dice, pregúntale cuántos venezolanos necesitan observadores para que afirmen las elecciones. No entiendo la pregunta, Ricardo, Sí. no sé qué quiere decir. Mira, pero fíjate, le respondería así. Respuesta que le di al presidente Carter en su momento, de acuerdo a aquella declaración que él dio que este era el mejor sistema electoral del mundo. Y yo le dije al propio presidente Carter con su esposa, le dije, mire, presidente, un sistema electoral puede ser perfecto tecnológicamente, que es lo que usted está diciendo. Pero si ese sistema electoral no tiene confianza de la gente, sencillamente no sirve. Aquí hay otro mensaje, dice Armando Romeo. Los observadores internacionales serán Andrea Bocelli, Cheo Feliciano y Steve Wonder. Ah, bueno, Creo que eso ya es parte del humor, pero en todo caso no sería Cheo Feliciano, sino José Feliciano, sí, Armando. Bueno, pero en todo caso, es un humor malo. un humor ahí, sí. Es un humor Bueno, aquí dice Edwin Morales, precisamente la necesidad de no ceder por necedad es lo que no ha permitido hacer las correcciones necesarias y oportunas. Oportunidad Gratero, licenciado Vladimir, toda la semana pasada el programa fue dedicado al PSUV, esta semana es para la MUD. Bueno, yo creo que tú no viste el programa la semana pasada, no lo viste completo, a lo mejor viste un invitado al PSUV y por eso estás diciendo lo que estás diciendo, pero si revisas, no fue así. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya venimos con Timoteo Zambrano. Bueno, continuamos con Timoteo Zambrano. Por cierto que la rectora Tibisay Lucena decía que un grupo pretende desconocer los resultados electorales, ¿no? Bueno, pero ya debería decir quiénes, ¿no? Mira, nosotros estamos ganando estas elecciones y así como yo te decía hace rato, fíjate tú el nivel de compromiso que tenemos. El gobierno efectivamente va en muletas a las elecciones del 6, ¿no? De acuerdo a todos los sondeos de opinión. Pero si al gobierno le quitan las muletas, antes del 6 tenemos que meter el hombro para que llegue al 6. Bueno, yo no sé. O sea que este es un país bizarro en muchas cosas. Pero si eso llegara a suceder, o pudiera, no, tenemos que meter el hombro. Tenemos que llegar al 6, porque ganamos estas elecciones. Y creemos que la ruta, como te decía anteriormente, es esa ruta. Ese es nuestro gran compromiso. Por encima de eso, no hay nada posible que nos desvíe. Por eso lo importante del llamado a la votación, por eso lo importante de crear un clima electoral suficiente, por eso lo importante es tener una observación que le genere confianza a la gente, para que la gente participe aún más. Es decir, por eso ambas partes deberían ser citados por el Consejo Nacional Electoral para definir los términos
de lo que nos queda de este proceso y obviamente de la propia observación. En un momento crítico que está viviendo UNASUR, muy grave lo que está ocurriendo en el seno de UNASUR, en la cual los gobiernos se han venido desentendiendo de este proceso porque el Consejo Nacional Electoral sencillamente nunca le ha respondido cómo es que quiere el Consejo que sea la observación. Ellos exigen que haya una observación de acuerdo a los estándares internacionales. Ni siquiera le respondieron técnicamente cómo quería el Consejo que se hiciera la observación. Entonces, bueno, es nuestra preocupación y queremos avanzar sobre cualquier posibilidad que no quieran permitir, como ella misma dice, llegar al 6. No, nosotros vamos a llegar al 6. Aquí te dice Gustavo Díaz R. Pregunta a Timoteo, ¿USA acepta observadores en sus elecciones? ¿Opciones sí o no? Sí, cómo no. Sí Estados acepta, Unidos. claro. O sea, van observadores a USA. Aquí dice Cheche Sotillo, toda observación internacional es importante, pero el elector tiene que hacer su trabajo y votar en avalancha. Otro planteamiento por aquí. Tony Muesati, observadores rusos, hindú, árabes y chinos y sus letras son diferentes, ¿cómo harán? Black Panther te dice, ¿por qué sus miembros de mesa, sus rectores y sus técnicos no hablan de irregularidades? Solo lo hacen los políticos puntofijistas. Bueno, nosotros lo que hemos venido expresando es fortalecer al sistema electoral y la observación fortalece el sistema electoral. Ajá, aquí dice Guido Alberto Pérez, Timoteo Novoa Vinesma dice aceptarán los resultados sea cual fuere o si no es lo único que se les pide. O si no es lo único que se les pide. Ya yo he explicado cómo vamos al 6, suficientemente. José Mario dice, Timoteo quiere que venga Aznar, Uribe, Fujimori, la hija de Pinochet, Macri, Kerry, Calderón y las ONG de ellos. Ojalá vengan, yo no me opongo a eso, pueden venir ellos. ¿Tienen nombres ya de observadores que van a traer? Sí tenemos, pero ya lo daremos a conocer en su momento. Ajá. El CNE asegura ser el más perfecto, pero se descalifica todo lo que pide observación internacional. ¿Qué contradictorio es eso? Dice Carlos Márquez. José Mario, ¿qué tanto quieren observadores o acompañantes si eso lo implementó Chávez? En la cuarta, ¿quiénes venían como observadores? No, siempre tuvimos observadores, siempre, toda la vida. Edwin Morales, el invitado hoy es muy ponderado, inteligente, muy acertado, muy bueno, felicitaciones. Gracias. Ajá, pregunta al señor Timoteo Zambrano si el secretario de la OEA, el señor Almagro, será imparcial, Franco. Absolutamente, creo en la imparcialidad de Almagro. Bueno, y por cierto, Almagro es un dirigente importante del partido Pepe Mujica, ¿no? Y fue en América Latina, cuando fue canciller del gobierno de Mujica, una persona bien ponderada y bien, yo diría que sobre todo muy institucional. Yo creo que eso es Almagro, responde más a la institucionalidad que le hace falta muchísimo a América Latina. Salí miembro de mesa y aún el CNE no me ha contactado. ¿Qué hago? Naudi Hernández. Bueno, eso ya tiene que... Hay un teléfono, pero un 0800 que tiene el Consejo para eso. Bueno, Cheche Sotillo, toda observación internacional es importante, pero el elector tiene que hacer su trabajo. Bueno, Oscar Lucián dice aquí, Tivicel Luciana debe decidir pronto lo del acompañamiento electoral porque se están agotando los pasajes para los Roques, dice Oscar Lucián. Ya prácticamente se terminó el espacio, Timoteo. Por ahí preguntaba alguien, con esto cerramos rápidamente, ¿cuál es el clima propicio para una elección, de acuerdo a ustedes? Bueno, ideal sería que no tuviésemos en este momento presos políticos, no tuviéramos gente en el exilio ni a presentación más de 3.000 personas. Yo creo que eso te lleva a un clima electoral ideal, y no tener estado de excepción. No es posible que tú tengas estados de excepción y hablar de frontera de paz cuando tú le suspendes a la gente 6 garantías constitucionales. Ese comentario la pregunta era de Rock DNA 15. Bueno, te agradezco mucho, Timoteo, que hayas venido, Timoteo Zambrano. Gracias, Barney. Gracias por haber venido y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan ahora en compañía de Brújula Internacional y Julio César Pineda.